Dios te bendiga y bienvenido al día 116 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el segundo libro de Reyes, capítulo 10 al capítulo 13, y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. De igual forma, me gustaría recordarte de que este podcast está disponible en 3 plataformas, en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube, así que nos puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas. Y antes de iniciar, me gustaría orar, como siempre, ¿verdad? Pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre a nuestras vidas en este día. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias por tu bondad, tu amor y tu misericordia para con nuestras vidas. Pidiendo, Señor, en esta hora, Señor, que tu palabra, Señor, hable y ministre, Señor, a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar con la lectura del día de hoy en el segundo libro de Reyes, capítulo 10, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acab tenía 70 hijos que vivían en la ciudad de Samaria. Así que Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los ancianos y funcionarios de la ciudad y a los tutores de los hijos de Acab. Les escribió: los hijos del rey están con ustedes y ustedes tienen a su disposición carros de guerra, caballos, armas y una ciudad fortificada. En cuanto reciban esta carta, escojan al más competente de los hijos de su amo para que sea su rey y prepárense para pelear por la dinastía de Acab. Entonces se paralizaron de miedo y dijeron: hemos visto que 2 reyes no pudieron contra este hombre. ¿Qué podemos hacer nosotros? Así que los administradores del palacio y de la ciudad, junto con los ancianos y con los tutores de los hijos del rey, enviaron el siguiente mensaje a Jehú: somos sus sirvientes y haremos todo lo que nos diga. No proclamaremos rey a nadie, haga lo que mejor le parezca. Jehú respondió con una segunda carta: si ustedes están de mi lado y van a obedecerme, tráiganme a Jezreel la cabeza de cada uno de los hijos de su amo mañana a esta hora. Los 70 hijos del rey estaban al cuidado de los líderes de Samaria, en donde se les había criado desde la niñez. Cuando llegó la carta, los líderes mataron a los 70 hijos del rey, pusieron las cabezas en canastos y se las entregaron a Jehú, quien estaba en Jezreel. Un mensajero fue a ver a Jehú y le dijo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Entonces Jehú ordenó: apílenlas en 2 montones a la entrada de la puerta de la ciudad y déjenlas allí hasta la mañana. Al día siguiente Jehú salió y habló a la multitud que se había juntado. Ustedes no tienen la culpa, les dijo. Yo soy el que conspiró contra mi amo y lo mató. Pero, ¿quién mató a todos estos? No tengan duda de que se cumplirá el mensaje que el Señor dio acerca de la familia de Acab. El Señor declaró por medio de su siervo Elías que esto sucedería. Después Jehú mató a los demás parientes de Acab que vivían en Jezreel, a todos sus funcionarios importantes, a sus amigos personales y a sus sacerdotes. Así que a Acab no le quedó ningún descendiente. Entonces Jehú partió hacia Samaria. En el camino, mientras estaba en Bet-Ekeb de los pastores, se cruzó con unos parientes del rey Ocosías de Judá. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó. Y ellos contestaron: somos parientes del rey Ocosías. Vamos a visitar a los hijos del rey Acab y a los hijos de la reina madre. Tráiganlos vivos, gritó Jehú a sus hombres. Así que los capturaron 42 en total y los mataron junto al pozo de Bet-Eked. No escapó ninguno. Cuando Jehú salió de allí, encontró a Jonadab, hijo de Recab, quien venía a su encuentro. Después de saludarse, Jehú le dijo: ¿me eres tan leal como yo lo soy contigo? Sí, lo soy, contestó Jonadab. Si lo eres, dijo Jehú, entonces estréchame la mano. Jonadab le dio la mano y Jehú lo ayudó a subirse al carro. Luego Jehú le dijo: ven conmigo y verás lo dedicado que soy al Señor. Y Jonadab lo acompañó en su carro. Cuando Jehú llegó a Samaria, mató a todos los que quedaban de la familia de Acab, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías.
Luego Jehú convocó a una reunión a toda la gente de la ciudad y les dijo: la forma en que Acab le rindió culto a Baal no fue nada en comparación con la forma en que yo voy a rendirle culto. Por lo tanto, manden llamar a todos los profetas y a los que veneran a Baal y reúnan a todos sus sacerdotes. Asegúrense de que vengan todos, porque voy a ofrecer un gran sacrificio a Baal. Cualquiera que no venga será ejecutado. Pero el astuto plan de Jehú consistía de destruir a todos los que rendían culto a Baal. Después Jehú ordenó: preparen una asamblea solemne para rendir culto a Baal. Así que lo hicieron. Mandó mensajeros por todo Israel para convocar a los que veneraban a Baal. Así hicieron todos, no faltó ninguno, y llenaron el templo de Baal de un extremo al otro. Entonces Jehú le indicó al encargado del guardarropa: asegúrate de que todos los que rinden culto a Baal tengan puesto uno de estos mantos. Así que a cada uno de ellos se le dio un manto. Después Jehú entró al templo de Baal con Jonadab, hijo de Recab, y les dijo a los que veneraban a Baal: asegúrense de que aquí no haya nadie que adora al Señor, solo los que rinden culto a Baal. Así que estaban todos adentro del templo para ofrecer sacrificios y ofrendas quemadas. Ahora bien, Jehú había puesto a 80 de sus hombres fuera del edificio y les había advertido: si dejan que alguno se escape, pagarán con su propia vida. Apenas Jehú terminó de sacrificar la ofrenda quemada, les ordenó a sus guardias y oficiales: entren y mátenlos a todos, que no escape nadie. Así que los guardias y oficiales los mataron a filo de espada y arrastraron los cuerpos fuera. Luego los hombres de Jehú entraron en la fortaleza más recóndita del templo de Baal y sacaron a rastras la columna sagrada que se usaba para rendir culto a Baal y la quemaron. Destrozaron la columna sagrada, demolieron el templo de Baal y lo convirtieron en un baño público. Y así quedó hasta el día de hoy. De esa forma, Jehú destruyó todo rastro del culto a Baal en Israel. Sin embargo, no destruyó los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan, con los cuales Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a Israel. No obstante, el Señor le dijo a Jehú: hiciste bien al seguir mis instrucciones de destruir a la familia de Acab. Por lo tanto, tus descendientes serán reyes de Israel hasta la cuarta generación. Pero Jehú no obedeció con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel. Se negó a abandonar los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Por ese tiempo el Señor comenzó a reducir el tamaño del territorio de Israel. El rey Hazael conquistó varias regiones del país al oriente del río Jordán, entre ellas toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés. El área que conquistó se extendía desde la ciudad de Aroer, cerca del valle del Arnón, hasta tan al norte como Galaad y Basán. Los demás acontecimientos del reinado de Jehú, todo lo que hizo y todos sus logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jehú murió, lo enterraron en Samaria, y su hijo Joacás lo sucedió en el trono. Jehú reinó en Israel desde Samaria durante 28 años en total. Segunda de Reyes, capítulo 11. Cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real. Pero Josaba, hermana de Ocosías e hija del rey Joram, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Puso a Joás y a su nodriza en un dormitorio y lo escondió de Atalía. Por eso el niño no fue asesinado. Joás permaneció escondido en el templo del Señor durante 6 años, mientras Atalía gobernaba el país. En el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joaída mandó llamar al templo del Señor a los comandantes y a los mercenarios cariteos y los guardias del palacio. Hizo un pacto solemne con ellos y los obligó a hacer un juramento de lealtad allí, en el templo del Señor. Luego les mostró al hijo del rey. Joiada les dijo:
tienen que hacer lo siguiente: una tercera parte de ustedes, los que están de turno el día de descanso, vigilarán el palacio real. Otra tercera parte de ustedes hará guardia en la puerta sur y a la otra tercera parte lo hará detrás de la guardia del palacio. Los 3 grupos vigilarán el palacio. Los 2 grupos que no están de turno el día de descanso guardarán al rey en el templo del Señor. Formen una escolta alrededor del rey y tengan sus armas en la mano. Maten a cualquiera que intente penetrar las filas. Quédense junto al rey, vaya donde vaya. Así que los comandantes hicieron todo tal como el sacerdote Joiada les había ordenado. Los comandantes se encargaron de los hombres que se presentaban para su turno ese día de descanso, así como de los que terminaban el suyo. Los llevaron a todos ante el sacerdote Joiada, quien les dio las lanzas y los escudos pequeños que habían pertenecido al rey David, y estaban guardados en el templo del Señor. Los guardias del palacio se ubicaron alrededor del rey con sus armas listas. Formaron una hilera desde el lado sur del templo hasta el lado norte y alrededor del altar. Entonces Joiada sacó a Joás, el hijo del rey, puso la corona sobre su cabeza y le entregó una copia de las leyes de Dios. Lo ungieron y lo proclamaron rey, y todos aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el ruido que hacían los guardias del palacio y la gente, fue deprisa al templo del Señor para ver qué pasaba. Cuando llegó, vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad, junto a la columna, como era de costumbre durante las coronaciones. Los comandantes y los trompetistas lo rodeaban, y gente de todo el reino celebraba y tocaba la trompeta. Cuando Atalía vio todo esto, rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Después el sacerdote Joiada ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas: llévensela a los soldados que están de guardia frente al templo, y maten a cualquiera que intente rescatarla. Pues al sacerdote había dicho: no deben matarla dentro del templo del Señor. Por eso la agarraron y la llevaron a la puerta por donde los caballos entraban al predio del palacio, y allí la mataron. Luego Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Así que toda la gente fue al templo de Baal, y entre todos lo destruyeron. Demolieron los altares, hicieron pedazos los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares. El sacerdote Joiada puso guardias en el templo del Señor. Después los comandantes, los mercenarios, cariteos, los guardias del palacio y toda la gente del reino escoltaron al rey desde el templo del Señor, pasaron por la puerta de la guardia y entraron al palacio, y el rey se sentó en el trono real. Toda la gente del reino se alegró, y la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada en el palacio del rey. Joás tenía 7 años cuando subió al trono. Segunda de Reyes, capítulo 12. Joás comenzó a gobernar Judá durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel, y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beerseba. Durante toda su vida Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba. Pero aún así no destruyó los santuarios paganos, y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cierto día el rey Joás dijo a los sacerdotes: recojan todo el dinero que se traiga como ofrenda sagrada al templo del Señor, ya sea el pago de una cuota o el de los votos o una ofrenda voluntaria. Los sacerdotes tomarán de este dinero para pagar cualquier reparación que haya que hacer en el templo. Sin embargo, en el año 23 del reinado de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás mandó llamar a Joiada y los demás sacerdotes y les preguntó: ¿por qué no han reparado el templo? Ya no tomen más dinero para sus propias necesidades. De ahora en adelante, todo debe usarse en la reparación del templo.
Así que los sacerdotes acordaron no aceptar más dinero de la gente y también estuvieron de acuerdo en que otros tomaran la responsabilidad de reparar el templo. Luego el sacerdote Joiada tomó un cofre grande, le hizo un agujero en la tapa y lo puso al lado derecho del altar, en la entrada del templo del Señor. Los sacerdotes que cuidaban la entrada ponían dentro del cofre todas las contribuciones de la gente. Cada vez que el cofre se llenaba, el secretario de la corte y el sumo sacerdote contaban el dinero que la gente había traído al templo del Señor y después lo metían en bolsas. Luego entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes a su vez lo usaban para pagarle a la gente que trabajaba en el templo del Señor, los carpinteros, los constructores, los albañiles y los picapedreros. También utilizaron el dinero para comprar la madera y la piedra labrada necesarias para reparar el templo del Señor y pagaron todo tipo de gastos relacionados con la restauración del templo. El dinero que se traía al templo no se usó para hacer copas de plata ni despabiladeras, tazones, trompetas ni otros objetos de oro o de plata para el templo del Señor. Se asignó a los trabajadores, quienes lo utilizaron para hacer las reparaciones del templo. No fue necesario pedir cuentas de este dinero a los supervisores de la construcción, porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Sin embargo, el dinero que se recibió de ofrendas por la culpa y de ofrendas por el pecado no se llevó al templo del Señor. Se le entregó a los sacerdotes para su uso personal. En esos días el rey Hazael de Aram entró en guerra contra Gat y la tomó. Luego se dirigió a atacar Jerusalén. Entonces el rey Joás recogió todos los objetos sagrados que Josafat, Joram y Ocosías, los reyes anteriores de Judá, habían dedicado junto con los que él mismo había dedicado. Después le envió todo a Hazael, junto con el oro que había en los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Como resultado, Hazael suspendió su ataque a Jerusalén. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ahora bien, los funcionarios de Joás conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet-Milo, rumbo a Sila. Los asesinos eran consejeros de confianza, Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer. Joás fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Segunda de Reyes, capítulo 13. Joacás, hijo de Jehú, comenzó a gobernar Israel durante el año 23 del reinado de Joás en Judá, y reinó en Samaria 17 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Por eso el Señor estaba muy enojado con los israelitas y permitió que el rey Hazael de Aram y su hijo Ben-Hadad los derrotaran en repetidas ocasiones. Entonces Joacás pidió en oración la ayuda del Señor, y el Señor oyó su oración, pues veía la cruel opresión que el rey de Aram ejercía sobre Israel. Así que el Señor envió a un hombre para rescatar a los israelitas de la tiranía de los arameos. Después Israel vivió a salvo otra vez como en tiempos anteriores. Sin embargo, los israelitas siguieron pecando, siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam. También dejaron en pie el poste dedicado a la diosa Sera en Samaria. Finalmente, el ejército de Joacás quedó reducido a 50 conductores de carros de guerra, 10 carros de guerra y 10,000 soldados de infantería. El rey de Aram había matado a los demás, pisoteándolos como al polvo debajo de sus pies. Los demás acontecimientos del reinado de Joacás, todo lo que hizo y el alcance de su poder están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joacás murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Joás lo sucedió en el trono. Joás, hijo de Joacás, comenzó a gobernar Israel durante el año 37 del reinado de Joás en Judá, y reinó en Samaria 16 años.
Él hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder y su guerra contra el rey Amasías de Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Luego su hijo Jeroboam II lo sucedió en el trono. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Eliseo le dijo: Consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo: Pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus 2 manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó: Abre la ventana que da al oriente. Él la abrió y Eliseo le dijo: Dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó: Esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Luego Eliseo dijo: Ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó: Tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Después Eliseo murió y fue enterrado. Unos grupos de saqueadores moabitas solían invadir el país cada primavera. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron a una banda de esos saqueadores. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso de pie. El rey Hazael de Aram había oprimido a Israel durante todo el reinado de Joacás. Pero el Señor tuvo bondad y misericordia de los israelitas y no los destruyó por completo. Tuvo compasión de ellos por el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y hasta el día de hoy no los ha destruido por completo ni los ha expulsado de su presencia. El rey Hazael de Aram murió y su hijo Ben-Hadad lo sucedió en el trono. Entonces Joás, hijo de Joacás, recuperó de manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que le habían quitado a Joacás su padre. Joás venció a Ben-Hadad en 3 oportunidades y así recuperó las ciudades israelitas. Aleluya. Así que en Segunda de Reyes, capítulo 10, vemos nosotros lo que es la venganza de Jehú contra la casa de Acab, dando cumplimiento y continuación a lo que empezamos a leer el día de ayer, donde vemos nosotros que siguiendo la orden de Dios, Jehú mata a todos los descendientes de Acab y extermina a los 70 hijos de Acab en Jezreel. Luego manda que las cabezas de los príncipes sean enviadas a Jezreel como prueba de que se había llevado a cabo todo esto y cumplir esta palabra, ¿verdad? De igual forma vemos nosotros, ¿verdad?, que él organiza este gran evento para poder llevar a cabo sacrificios a Baal con el engaño de que se reúnan ahí todos los seguidores de Baal. Y una vez dentro del templo de Baal, vemos que Jehú ordena matarlos a todos, incluyendo destruyendo el templo y convirtiéndolo en un baño, en una letrina. Y vemos, ¿verdad?, de allí también en el capítulo 10, que aunque destruye la idolatría a Baal para dar cumplimiento a la palabra de Dios, desafortunadamente Jehú no elimina completamente los altares de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan,
porque si recordamos bien, Jeroboam los había instalado allí para que la gente no tuvieran que ir entonces a Judá a adorar. Lo que sigue siendo un pecado y un obstáculo para el verdadero arrepentimiento de Israel. Jehú no quita, no elimina completamente estos dos becerros, estos dos altares de becerros de oro que se encontraban en Betel y en Dan. Ahora, en Segunda de Reyes, capítulo 11, vemos la reina Atalía y vemos, ¿verdad?, el ascenso de Joás ahora como rey. Vemos que Atalía, esta mujer, la madre de Ocosías, quien fue el rey de Judá, pero Jehú lo mató, ¿verdad? Mata a todos los posibles herederos al trono tras la muerte de su hijo. En el momento que ella se da cuenta de que Ocosías había sido asesinado por Jehú, vemos que ella manda a matar todos los que fueran posibles herederos al trono para ella entonces ascender. Pero vemos, ¿verdad?, que una de las hermanas de Ocosías salva a Joás, el hijo de Ocosías, y lo ocultan en el templo durante 6 años sin que ella se dé cuenta. Ya en el 7º año vemos que el sacerdote Joiada organiza que un levantamiento para poner a Joás en el trono. El pueblo, vemos, ¿verdad?, que entonces lo proclama rey, y Atalía, al escuchar la algarabía entre medio del pueblo, corre hacia el templo del Señor para ver qué estaba sucediendo. Y ahí entonces la asesinan, la toman, la llevan hacia afuera y la asesinan. Aleluya. Y la asesinan y proclaman entonces, instalan a Joás como rey. Ahora, algo importante, un dato del reinado de Joás, es el hecho de que cuando a él lo instalan como rey, él tenía 7 años de edad. Y vemos, ¿verdad?, que él comienza su reinado a esta edad con el consejo siempre del sacerdote Joiada. Durante su reinado vemos que el templo de Dios es restaurado. Y las ofrendas se recogen para poder repararlo. Y algo que me agrada mucho a ver de Joás es el hecho de que él dio esta orden de que se reparara el templo, porque obviamente había estado destruido el templo, el pueblo, y podemos ver también con todo esto el hecho de la condición espiritual del pueblo de Israel, al punto de que el templo, que aquella magnificencia que Salomón invirtió en aquel templo, necesitaba reparaciones, y el pueblo no hacía nada, y los sacerdotes de igual forma. Aun cuando Joás le había dado la orden de que ya no se tomaran ellos las ofrendas para sí mismos, sino que lo invirtieran en el templo, ellos no lo hicieron, y Joás tuvo que llamarles la atención, que ya no tomaran más de aquellas ofrendas, que arreglaran el templo. Aleluya. Así que en el capítulo 13 vemos, ¿verdad?, que el rey Joacás, hijo de Jehú, hace lo malo ante los ojos de Dios. Y como resultado vemos que Dios entrega a Israel en manos del rey de Aram, permite que los de Aram hagan estragos con el pueblo de Israel, y el pueblo sufre. Joacás entonces vemos, ¿verdad?, que pide a Dios ayuda, y aunque Dios muestra su misericordia, los efectos del pecado de Israel siguen siendo graves. De ahí vemos, ¿verdad?, que el profeta Eliseo muere. Llega al fin del profeta Eliseo. Pero era tan maravillosa la manifestación del poder de Dios sobre la vida de ese hombre, que la Biblia, la palabra, nos relata un incidente donde unas personas estaban enterrando a una persona, y
tuvieron que salir huyendo porque venían unos saqueadores y por casualidad, ¿verdad? Cayó en la tumba de Eliseo, muerto. Y al tocar los huesos del profeta Eliseo, de este hombre de Dios, muerto se revive. Así que creo que eso es muestra el humor de Dios y el poder de Dios a la vez. Aleluya. Y vemos, ¿verdad?, que Joás, hijo de Joacás, toma el trono, y aunque hace lo malo ante los ojos de Dios, en su tiempo Dios da una victoria a Israel sobre el rey de Aram. Eliseo, antes de morir, profetiza que Israel va a derrotar al rey de Aram 3 veces. Y Joás sigue en esa lucha en contra de Aram, pero Israel, desafortunadamente, vemos, ¿verdad?, de que no se ha levantado un hombre que pueda reinar a Israel, a Judá, con un corazón conforme al de Dios, un corazón recto, que no sea parte de las leyes del Señor. Aleluya. Dentro de todo esto podemos ver nosotros ese juicio divino de parte de Dios por la idolatría y la desobediencia del pueblo, pero a la vez vemos nosotros la misericordia de Dios, que siempre está disponible para los que se arrepienten, como ocurrió con Joacás. Vemos también la fidelidad de Dios. Es fundamental en el liderazgo. Cuando los reyes se desvían, el pueblo sufre las consecuencias. Cuando los líderes, cuando los gobernantes, cuando las personas en eminencia se desvían del camino de la verdad, hay consecuencias a raíz de todo esto. Y vemos, ¿verdad?, que la restauración del templo simboliza un regreso a que adoración genuina a Dios y a la purificación que Él desea de su pueblo. Aleluya. El poder de Dios a través de Eliseo podemos ver nosotros que no termina con su muerte, lo que muestra que la obra divina trasciende más allá de los profetas individuales de cada persona, ¿verdad? Así que antes de terminar este episodio, te pregunto, ¿qué legado estás tú dejando? ¿Qué es aquello que tú estás transmitiendo en nuestro diario vivir? ¿De qué manera estamos viviendo para honrar a Dios o vivir para sí mismos? Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida. Dios te bendiga.